agradecer todas las reflexiones y las inquietudes. Creo que precisamente lo que esto demuestra es la importancia que el tema tiene y precisamente la importancia de hacer una reflexión profunda. Y creo que y sobre todo dada la magnitud y la repercusión que tiene el tema que hoy nos ocupa, pues coincido con quienes expresaron que este tema bien amerita una reflexión profunda, una reflexión seria, extensa, y que nos permite encontrar, como nosotros señalamos, como intención, y ha sido desde que este tema empezó, hemos manifestado nuestra intención de identificar los mejores caminos y las mejores alternativas para mejorar el estado de las cosas, sin poner en riesgo y sin incurrir en afectaciones que no son necesarias para mejorar algunos de los problemas que se pretenden atender. Empezaría con los comentarios del diputado Marco Antonio Medina, en términos de la primera reflexión acerca de cuál es la experiencia de las operaciones de compra de dólares que se instrumentaron de 96 a 2001 y luego en algunos otros años posteriores, y cuál es un poco la experiencia y en qué sentido es diferente. Esa, digamos que opción, era una subasta, se subastaba la opción de dar el derecho a vender dólares al Banco Central, y esto en primer lugar fue una decisión de la Comisión de Cambios para poder incrementar las reservas internacionales, pero lo más importante de todo esto son dólares en transferencias electrónicas, no dólares en efectivo. Claramente las operaciones en dólares con transferencias electrónicas son cosas muy habituales y muy comunes que hace el Banco de México de manera cotidiana y, como ya se señaló, con las directrices de la Comisión de Cambios. Así que en ese sentido, el elemento clave de diferencia entre esos instrumentos y lo que hoy nos ocupa es que el de hace algunos años fue decisión de la Comisión de Cambios poner en marcha ese mecanismo y que no involucraba de manera alguna recursos en efectivo. Y reiterar que la compra-venta de dólares es muy cotidiana y muy activa para el Banco de México, pero no en efectivo, por las razones que ya comenté. Y esos fueron los principales resultados que se tuvieron. En cuanto a las propuestas de alternativas y circular un poco los elementos concretos, en nuestra página web están las propuestas de articulado que se enviaron al Senado de la República, a la Comisión de Hacienda del Senado de la República, y como señalaba el día de hoy, se adecuarán por las reservas que modificaron en algunos elementos a esa iniciativa, pero que no la modificaron en los elementos de fondo que manifesté. Así que estaremos enviando esos articulados y esos elementos adicionales. En cuanto a cuáles son las posibilidades que podría tener este Consejo para reforzar las operaciones en moneda extranjera, yo creo que al final del día, como destaqué, el día de hoy no tenemos un problema generalizado en los intermediarios, en todo el sistema, ni en toda la banca mexicana sobre el manejo de recursos en efectivo. Es una cuestión muy focalizada. Y por eso mismo es que pues no se advertían algunas de estos elementos como necesario, y esto también complementa con alguna otra de las preguntas, y sentimos que es muy importante destacar. Todo se puede mejorar y estamos más que abiertos y comprometidos por encontrar las mejores maneras de mejorar lo que hoy se tiene, sin que ello implique que hoy se tiene una situación crítica. No se tiene una situación crítica, no es generalizada y no es un problema para todos los intermediarios. El segundo, que tiene que ver con esta reunión que se tuvo el viernes pasado, y si estamos nosotros haciendo algún tipo de cabildeo, etcétera, destacar que tenemos una reunión con la ABM y su consejo directivo. Todos los viernes hemos tenido una reunión de trabajo desde que empezó la contingencia sanitaria,
y desde que empezó este episodio de emergencia, para identificar el mejor funcionamiento de los mercados, para identificar acciones para reforzar y mantener la plena solidez del sistema financiero. Cosa que yo agradezco mucho a todo el grupo de la ABM. Hemos tenido ellos y yo y un grupo del Banco de México técnico, nos hemos reunido literal todos los viernes desde que empezó la crisis, y de hecho hoy tuvimos otra reunión. Y nada más para destacar quién determina la agenda y los temas que se tratan en esa reunión, es la propia ABM la que nos manda los temas a tratar, y nosotros hemos considerado que es un procedimiento conveniente. Así que eso es un foro de intercambio de opiniones, de ideas en la parte de reforzar y mantener al sistema financiero con integridad ante estos choques y ante estas adversidades que hemos enfrentado, y en donde se tocan los temas que atañen a la banca y que la propia ABM plantea en el orden del día que nos manda todos los viernes. En cuanto a las reservas internacionales las invierte y las administra el propio Banco Central. No se delega la administración del portafolio de reservas internacionales. Nosotros administramos, adquirimos y vendemos valores de todo tipo, y nosotros tenemos esa, digamos que no se delega y se deja en alguna institución, y en particular las dos instituciones que se mencionaron son importantes, pero no para el manejo de las reservas, son importantes para el manejo de los dólares en efectivo que hay en el país. De hecho, una de las instituciones que mencionó el diputado es la institución que mayores dólares en efectivo compra o adquiere a través de sus instituciones en Estados Unidos. Así que juega un rol clave para adquirir esos dólares en efectivo de los cuales hay excedente y se envían a los Estados Unidos. En cuanto a las reflexiones del diputado José Isabel Trejo, ¿por qué se tiene este problema? Si es un problema de gran tamaño o no, qué impactos puede tener, y las ventajas de abrir esto a una discusión. Yo coincidimos plenamente. Es un problema que, como señalo, que está acotado. Es un problema además que se ha venido reduciendo, y voy a dar algunos datos. En el 2007, hace muchos años, la captación total de dólares en efectivo era de 24,675 millones de dólares. La colocación entre la demanda de ventanilla interna en nuestro país era de 10,654. Y el total de exportación de dólares en billetes era de 14,000 millones de dólares, muy alta. A partir de esa fecha se han adoptado toda una serie de medidas para mitigar, controlar, conocer a las contrapartes, y se ha hecho un avance significativo. Y nada más para ilustrar la diferencia, en 2007 se exportaban 14,159 millones de dólares, y el año pasado en total se exportaron 5,771 millones de dólares. Es decir, el problema de manejo y de exportación de efectivo se ha venido acotando y se ha venido reduciendo. Esto tanto por los controles y la depuración que hay en este mercado, como por la mayor peso relativo que adquieren las transferencias electrónicas en este portafolio y en estos flujos con el exterior. En cuanto a si tenemos más alternativas, estas tres sentimos que son las que pueden contribuir significativamente a mejorar lo que hoy se tiene, reiterando que no es un problema generalizado, en particular por lo siguiente. La primera de ellas, que tiene que ver con la base de datos, lo que va a hacer es, por así decirlo, una mejor y más potente carta de presentación de todos los intermediarios y las instituciones de crédito mexicanas con potenciales corresponsalías del exterior que pudieran adquirir esos dólares en efectivo. La contramoneda de ello es esta acción de coordinación entre autoridades para tener una acción y una obligación y un seguimiento más puntual y oportuno, precisamente para mantener esas relaciones de corresponsalía.
Y el tercero es para cuando haya una situación especial o excepcional y cuando se requiera y alguna institución o el sistema en su conjunto esté acumulando dólares en moneda extranjera porque hay alguna decisión de cerrar algún corresponsal o alguna acción unilateral que pudiera afectar esto, precisamente para evitar que esta afectación se trasladara a la condición de compra-venta del dólar, que algunos, ya sea extranjeros, turistas o mexicanos con acceso a esos dólares, pudieran realizar en nuestro país, se diseña este financiamiento para tratar de evitar que se cerraran esas ventanillas y que pudieran financiar esa tenencia de efectivo en tanto se regulariza ese mercado y se puede regresar a la exportación. Sentimos que es muy importante que cada quien sea dueño de sus operaciones y no trasladar las operaciones y los riesgos. Y lo que yo no puedo resolver, que lo resuelva alguien más. Que lo que yo no puedo atender y los contratos de corresponsabilidad que yo no puedo alcanzar, que sea alguien más que lo resuelva. De hecho, así sucede en todo el mundo. En todo el mundo son las instituciones de crédito las que son las responsables de tener los contratos de corresponsabilidad necesarios y suficientes para sus operaciones de captación y de proceso de efectivo. Y tiene que haber una correspondencia entre lo que quiero hacer y entre lo que puedo hacer. Y por eso estas alternativas lo que buscan es mejorar lo que se puede hacer a nivel sistema. Y destacaría que es muy importante el ecosistema del manejo en efectivo, la percepción de riesgos sobre el sistema financiero mexicano. Y a veces se puede ver nada más pues, lo que está pasando a lo mejor con una parte del ecosistema, si fuera una pecera, es nada más lo que está pasando con uno de los peces, pero a lo mejor algo que puede tratar de implicar algún beneficio para uno, puede contaminar el resto del ecosistema, puede contaminar el resto de la pecera. Y por eso, aunque sea pues, plenamente legítimo, válido, y estamos por supuesto que comprometidos a mejorar el manejo de efectivo en el país, el camino que se elija es clave, porque si es un camino en el que pudiera resolver una muy pequeña parte del ecosistema, pero poner en riesgo el resto, pues es una alternativa poco afortunada. En ese sentido, se puede beneficiar esa pequeña parte del ecosistema sin poner en riesgo al resto. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer con las alternativas que se comentaron. En cuanto a la opinión de algunas otras autoridades, yo creo que es un insumo importante en la reflexión que ustedes puedan tener, y yo coincido en que es un elemento a considerar en su reflexión. En cuanto a los comentarios del diputado Pedro Pablo Treviño, si hay un sistema financiero privado con supervisión, con controles, con regulación, ¿por qué preocupan algunos de estos elementos y por qué se puede decir que hay riesgo de que haya operaciones ilícitas y por qué no podemos recibirlo si es que realmente hay pues elementos de control adecuados, plenos y suficientes? Y aquí diría lo siguiente: el riesgo se mitiga, pero no se elimina. Todos los mecanismos y los procedimientos que están recomendados a nivel internacional y las disposiciones a nivel nacional, lo que hacen es que esos riesgos se mitigan, es decir, se reducen, pero por definición no se puede eliminar al 100%. Y por eso citaba inclusive la experiencia pues, poco afortunada y muy dolorosa el episodio de estas operaciones inadecuadas en 2012 y que se detectaron con posterioridad y que tuvieron pues, una afectación muy significativa. O sea, esos riesgos, los riesgos están ahí, se pueden mitigar y se está actuando para mitigarlos y está muy bien. Y el sistema financiero ha mejorado de manera notable la manera como administra y mitiga esos riesgos, pero no se han eliminado. Entonces la pregunta es, ¿ese riesgo residual que queda conviene concentrarlo todo y traspasárselo al Banco de México? Que todas las instituciones lo que no puedan procesar, pues conviene juntarlo todo y traspasárselo al Banco de México. En nuestro balance tenemos 194,000 millones de dólares y somos el agente financiero del gobierno federal, tanto en el país como en el exterior.
y hacemos todo tipo de operaciones en favor del gobierno federal. Conviene ese riesgo, por pequeño que sea, y yo coincido, se ha actuado de manera responsable para mitigar esos riesgos y se tienen controles, pero nadie podría garantizar que esos riesgos son cero y que han desaparecido. Entonces la pregunta persiste, ¿conviene ese bajo y reducido riesgo trasladarlo al Banco de México y que si se multiplica por todas las instituciones de crédito, pues vamos a tener entonces el riesgo de más de 50 instituciones de crédito que puedan o decidan hacer este tipo de operaciones, trasladándose al Banco de México? Vamos a ser la concentradora del riesgo residual. Oye, pero el riesgo es bajo, sí ha disminuido, han mejorado los procesos. ¿Conviene de todas maneras poner ese riesgo en el balance del Banco Central? Nuestra reflexión es que no, y que sería desatinado y que sería contrario a los propios objetivos del Estado mexicano y de tener estos activos en reserva. Respecto a la pregunta del manejo de reservas internacionales y las directrices, por supuesto, todo lo que hace el Banco de México está en apego a las directrices de la Comisión de Cambios y en ese sentido, pues también es una, digamos que no solo una invasión de la autonomía del Banco Central, sino también es una invasión pues de las propias atribuciones de la Comisión de Cambios. En ese sentido, coincido. A los comentarios de Tonatiuh Bravo, con gusto de compartir la nota que el día de hoy he presentado con ustedes. El hecho de que pues, coincidimos con las consideraciones de que es un tema focalizado, que no es un tema generalizado. Y si se recibió alguna solicitud, etcétera, o alguna retroalimentación de la ABM, decir, estamos pensando en estas acciones, estamos pensando que queremos rebotar alternativas e ideas, pues no fuimos incluidos ni fuimos parte de la reflexión ni que dio origen a estas consideraciones o a estas iniciativas, y aunque estemos un poco llegando en este momento, en este punto del tiempo, con mucho agradecimiento y con mucho respeto, tanto por la ventana de oportunidad que nos abrió el Senado de la República, y en particular la Comisión de Hacienda, y también en este caso por el mismo espacio que nos da la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y si... que si hay un pronunciamiento del resto de la Junta de Gobierno, o nada más de alguno de sus miembros que lo ha hecho a través de redes sociales. Los comunicados, y son 2 comunicados que al respecto ha sacado el Banco de México, fueron revisados con sumo detalle por toda la Junta de Gobierno y fueron autorizados por todos los miembros de la Junta de Gobierno. Así que los comunicados son donde se destacan los inconvenientes, los riesgos, las afectaciones, la posibilidad de encontrar alternativas diferentes, etcétera. Ese es en sí un posicionamiento que refleja la opinión de todos los miembros de la Junta de Gobierno. En cuanto a los comentarios del diputado Carlos Puente, en cuanto al contexto de sobredimensionar y etcétera, yo coincido que tenemos que dimensionar bien los elementos y llamar a las cosas por su nombre sin que se contamine o se polarice estos elementos. Ahora, también creo que hay cosas que son, y en la opinión del Banco de México, a veces se puede pensar que se vulnera la autonomía simple y sencillamente cuando se le da una instrucción, por ejemplo, en alguna circunstancia, antes de la autonomía, pues había una instrucción de dar financiamiento al gobierno federal, y que esa es violar la autonomía, y que esa es la única instancia en la cual se pone en riesgo la autonomía. La autonomía no es nada más para a lo mejor el más grave o el más patente de los ejemplos que podamos pensar respecto a lo que es una relación muy significativa en la autonomía. En este caso, la autonomía que de alguna otra manera se está transgrediendo es esta plena facultad del banco de determinar sus operaciones activas y pasivas. Es muy básico que para un banco central tiene que poder decidir qué compra, es lo que está del lado activo, y qué emite, que está del lado pasivo.
Son elementos muy claros. Ahora, lo puede hacer de una manera, con un ejemplo pues muy grande y muy, muy significativo, y obviamente será una cosa muy grande y muy significativa. Aquí depende de qué tamaño va a ser esto. Y esa es una gran pregunta. Si ustedes me preguntan, ¿cuánto va a comprar el Banco de México si esto pasa de dólares en efectivo? No lo sabemos, porque hoy en día lo que se envía de exportación y de remesa de efectivo por ejemplo, a otros países, el año pasado fue de 5.770 millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares. No es difícil prever que si se aprueba en sus términos y entra en efecto los textos de esta iniciativa, va a ser muy, muy difícil para las entidades financieras que son corresponsales y que reciben estos recursos hoy en día de las instituciones mexicanas, va a ser muy difícil que lo sigan haciendo, porque ya hemos, y lo comenté en mi exposición, ya hemos recibido una opinión de preocupación de una autoridad estadounidense al respecto. Entonces, si esos 5.700 millones de dólares que ahorita se van en efectivo, pues gradualmente se empiezan a dejar de poder de enviar a ese país y se empiezan a tener que acumular dentro del Banco Central. Y peor aún, si llegara esto a incrementarse, porque al final del día, si en la línea de producción hay una salida fácil en la parte final, que era la que impone disciplina al resto del proceso, que es el tener procesos confiables y que un corresponsal sujeto a una autoridad extranjera le genere la confianza para poder tener esa relación, pues podría aumentar de los 5.700, ya comenté que en 2007 fueron 14.000, en 2009 fueron 10.000 millones de dólares. No tendríamos elementos para poder decir de qué tamaño sería la compra residual a la que se estaría obligando al Banco de México. Y por lo mismo, no podemos saber si va a ser una violación a la autonomía o transgresión a la autonomía muy grande o pequeña. Es precisamente abrir la puerta, y es abrir la puerta sin acotación alguna, sin límite alguno, y obviamente de una manera permanente, porque es una disposición que está abocada y que está diseñada a ser permanente. Entonces, en ese sentido, coincidimos con quienes expresan la necesidad de hacer una reflexión más profunda y pues que de ahí podamos identificar inclusive una agenda de acciones a tomar y de identificar cuáles son los avances que hemos tenido en la materia y si vamos en la dirección correcta. Para el Banco de México estamos más que gustosos de hacer ese esfuerzo con mucho gusto. Y destacar que en términos de administración de riesgos, una cuestión así básica, y voy a poner un contraejemplo, es el que asume el riesgo es el que lo debe de administrar. Y si sabe que se lo puede traspasar a alguien más, cambia por completo los incentivos. Imaginemos una situación diferente en la que una institución de crédito pudiera generar un crédito y si dada alguna circunstancia, oye, porque algo cambió en una ajeno a mí, pues hubo cualquier circunstancia y tuviera el derecho a venderle ese crédito que originó a alguien más, pues sabemos que el estándar de originación de crédito va a ser muy difícil mantenerlo con los mismos elementos de robustez y al final del día, si hay alguien que se va a estar aceptando el riesgo residual, pues sabemos que esto altera el equilibrio de administración de riesgos. Así que, aunque se puedan mitigar, reitero, no se eliminan por completo. Y consideramos que es una mala idea hacer una concentradora de riesgos residuales de la compra de moneda extranjera en el país, en el balance del Banco de México. Y en cuanto a la cuestión sobre algunos elementos de pensión y etcétera, el banco tiene, y desde hace muchos años, elementos para cumplir con sus obligaciones laborales. Pasando a los diputados, a los comentarios del diputado Antonio Ortega. En cuanto a los números, y algunos de estos los di, de cuánto está atrapado en bodegas, pues la verdad es que nosotros lo que tenemos registrado en nuestra información es que hay muy poco acumulado en los inventarios de la banca y como señalé en mi intervención, solo detectamos que en este año hay una institución que ha acumulado más de 10 millones de dólares en el periodo de enero a septiembre. Así que
en lo que está por lo menos en los activos de la banca, es una cantidad muy pequeña. Si este tema merece toda la discusión y profundización, consideramos que sí. Y además por otros elementos que no he comentado y que creo que es muy importante que los destaque. A veces uno puede ser más ágil o más breve, pues cuando uno tiene un rezago respecto a mejores prácticas y también estándares internacionales. Y pues uno puede identificar que pues cuando ya todo el mundo adoptó un estándar, una mejor práctica, pues eso da mucha certeza pues de que se puede avanzar con más velocidad en esa vía. Este es el caso exactamente contrario. Este tipo de disposición está claramente alejado de las mejores prácticas y se puede consultar, y si hay el tiempo y el espacio se puede hacer, con las autoridades y con inclusive Gafi, con quien se pueda considerar que es una autoridad internacional respetada y relevante en esta materia, y se puede identificar cuál es la mejor práctica. Acerquémonos a las mejores prácticas. Y si ustedes me preguntan, esta disposición, esta iniciativa nos acerca a las mejores prácticas internacionales en la materia, mi respuesta es no. Nos mueve en dirección contraria. Por lo mismo, cuando estamos comentando un tema de esta naturaleza, debemos de poder darnos el tiempo de reflexión suficiente para identificar todas las posibles consecuencias deseadas de la medida y, aún más importante, las consecuencias no deseadas y que por alguna razón no se ha adoptado en otro lugar. Los atajos para problemas complejos suelen resultar en dolores de cabeza muy profundos y en afectaciones significativas. Y en ese sentido, nuestra mayor reflexión a que nos demos ese espacio en los términos, tiempos y condiciones que ustedes consideren y con la frecuencia que ustedes consideren para identificar precisamente esas mejores alternativas de solución, esa cercanía a mejores prácticas en materia internacional y que nos pongan con un mercado más líquido, más eficiente, más profundo, que funcione mejor y que funcione mejor para todos. Está muy bien, pero que lo haga no en sacrificio de acercarnos a las mejores prácticas en materia internacional y con una concentración de riesgos innecesaria en un agente, en este caso el Banco Central, que es el agente financiero del gobierno federal y que tiene una misión y una obligación de ser un garante de los desbalances entre ingresos y egresos del país. Y también destacando otro elemento significativo. El movernos en esta dirección nos pone en un riesgo muy alto de que una autoridad extranjera, judicial o administrativa, pueda tomar acciones en contra del Estado mexicano y en este caso del Banco de México y de la operación que tenemos en reservas internacionales. Creemos que por lo mismo debemos de darnos un periodo de reflexión profundo de una medida como la que nos ocupa. Creo que ya atendí todos los planteamientos que se señalaron. Sí, creo que quedaron los elementos que se comentaron atendidos. Muy bien, gobernador. Pues vamos a darnos a la tarea de abrir una segunda ronda, a lo mejor no